Round one. Fight. Cuando niños, una pantalla, una consola y un mando nos aseguraban horas infinitas de diversión, batallas y aventuras que hasta hoy recordamos con cariño. Hoy, en Tócame el Tema, los videojuegos de mi infancia. Oye, acabo tú. Ahora, ¡Oye, pe! ¡Sigan jugando! ¡Cuarto de hora más, señor! Así arrancamos un episodio más de Tócame el Tema. Claro, pues, Bueno, hoy en Tócame el Tema nuestro panel lo haría un poco. Nos encontramos con Juan Daniel González, un personaje que apareció en el primer episodio de Tócame el Tema, luego desapareció, no sabemos qué le pasó, pero ha vuelto. Y estamos con José Delgado, el de siempre. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Tranquilo, todo tranquilo acá, felizmente con... como me divierte acá con ustedes conversando. ¿Qué tal, Juancito? ¿Por qué te ausentaste? ¿Qué pasó contigo? No, bueno, hemos estado coordinando un poco los tiempos, ¿no? No se ha dado la posibilidad de poder estar aquí de nuevo juntos, pero ya acomodado un poco los tiempos. Y ya, estamos acá de nuevo para una vez más pasarla bien conversando sobre temas que nos agradan. Yo decía, para los videojuegos de mi infancia tiene que estar acá Juan Daniel Sí, González. Tiene que estar Juancito. Toda la pinta de gamer que tiene, ¿no? ¿Sí o no? O sea, de gamer antigua, porque ya ahora, bueno. ¿Cuál es el tema específicamente? ¿Cómo que cuál es el tema? Ya hicimos la presentación, ya. ¿Ya dijeron Los ya? videojuegos de mi Estoy infancia, volado, Lucho. ya, Los pues. videojuegos de mi infancia. Bueno. Ahora, para empezar con este tema, oye, pero está un poquito raro este inicio, ¿no? Estamos relajados, tranquilos, ¿no? Estoy tranquilo, sino que... Cuesta la hueva, lo siento. ¿Qué es lo que ¿En serio? Ay, Es que ¿qué es lo que escúchame? está un No, poco ve, tranquilo, dormido. no lo sueltes. No, lo que pasa es que parece que este bot funciona cuando le hacen bromas gays a Ah, ya. a Johan. Ahí se suelta. Bien, creo que vamos a empezar a, digamos, a dibujar más el tema cuando empezamos a hablar ya en sí de la carnecita, ¿no? la carne. Por Del supuesto, videojuego, por supuesto. A ver, entonces, Bueno, empezamos con Tócame el Tema y hablamos de los videojuegos de nuestra infancia, ¿cierto? Claro. Videojuegos que nos dieron horas, largos ratos de diversión, ¿cierto? Y vamos a empezar recordando del más antiguo y por Claro. ahí al más moderno, pero igual de nuestra infancia. No vamos a hablar de juegos de computadora todavía, creo. claro, No, no. yo no entiendo bien, eso no creo que tenga todavía en la cabeza. ¿Quién quiere empezar? Ya. ¿Cómo? Digamos, la primera vez que yo vi un videojuego fue justamente Atari, ¿ya? Yo había ido de visita a casa de una tía y justamente el hermano mayor de todos mis primos tenía un Atari. Bueno, yo no sabía que era Atari, simplemente me acuerdo que pasé así por un cuarto porque la puerta estaba abierta y él estaba sentado y tenía pues esa base cuadrada Con el una mando palanca. en vertical. Ajá, que movía así y tenía un solo botón, ¿ya? Y pues estaba frente al televisor, obviamente blanco y negro, y había era un juego de tanques, me acuerdo. Y el tanque así de forma cuadrada y disparaba a todos lados, ¿no? Esa fue, digamos, la primera vez que yo vi un videojuego. Man, ya. Yo también creo que por ahí voy, yo me acuerdo también del Atari. Claro. Pero a mí me parece que yo llego a tener un Atari porque mi tía le vende a mi mamá el Atari. Entonces, ahí es donde yo conozco el Atari. Claro que yo lo conocía de otros chicos que hablaban del Atari, ¿no? Que jugaban, eso, ¿no? Ujú. Pero ahí es donde yo ya empiezo a jugar. Empiezo a jugar Ya. Atari en mi casa. Pregunta seria. ¿Disfrutaste, o sea, tuvo largo disfrute el Atari o Cholo, no? el Atari, yo disfrutaba en especial del juego del carrito. ¿Sabes por qué te digo? Porque justo mi tía le había comprado el mando original del Atari era un palito así paradito y su botoncito al costado. ¿Sí? Palanca botón. Un palanca botón. Claro, ah. claro. Ya, pero a mi tía le compra, mamá le compra a mi tía ese de Atari, pero tenía un mando bacanazo así, tipo esos de Claro. de helicóptero.
Sí, Con Mario. negro con botón rojo arriba. Sí, grandazo. Sí, sí. Ya, ese jugaba con el carrito así. Ah, ya. Paja, bro. Mi diversión era esa. Todo el día jugando. Más te daba así la ilusión de De que, que, claro, ya hacías así, el carro también se hacía para un lado, hacía para allá y te Locazo. Yo paraba con eso. Todo el día Ah. paraba jugando y mi vieja también ya le tenía harto ya porque paraba en el Atari nada más. Mira, el Atari venía con varios juegos incorporados, ¿cierto? Claro, ya Sí. venía con varios juegos. No era con cassette ni nada, era simplemente Sí, que venía ya venía con dentro. juegos ya. Mira, yo tengo una anécdota con el Atari. Pero sí tenía entrada para cassette, creo, ¿ah? Sí. Para algunos No, juegos, ¿o no? creo que No, no, era no, no. así. Sí, Sí, sí. plano, no, no. Como, Equivocáis. como un DVD chiquito ahora, Ah, una ya, cosa ya, así. sí, Lo sí. conectabas ya, ya, atrás ya. y ya. Tenía un primo que tenía su Atari, ¿no? Fui alguna vez a su casa, jugamos y dije, qué bacán en ese momento, ¿ya? Y me lo vendió. Después ¿Te de un lo tiempo vendió? me lo vendió. Supongo que mi mamá me lo compró. Pero habré jugado con el Atari una semana. Que- Me pudrió, me aburrió. Los juegos me parecieron No, aburridos, es que la verdad, horrendos. El Atari no tenía muchos juegos bacanes. Le Eran di- 2 o 3 nada más. Yo le di que una te gustaban. semana parejo, ¿ah? Después boté la consola. Sí. Es que no tenía tantos gráficos, No pues tenía era mucho todo gráfico, cuadradito. era cuadradito. tipo Pero pix. supongo que para la época debe haber sido Por eso te digo chévere, que pero yo el recuerdo más que me chévere- aburrí muy rápido. El más chévere para mí era el carrito, porque, o sea, te daba la ilusión esa de que estás corriendo, pues se daba vueltas así, los dibujos, ¿no? Claro. Parecía Pero como yo les digo, me aburría el toque del Atari, pero cuando toqué el Super Nintendo, no me aburrí más. Ese era otra cosa. Ah, sí. El Super Nintendo Eso era otra cosa. ya, claro, ese era otra Claro. cosa. El Atari era puro, como tú dices, puro cuadraditos. Puros y- cuadraditos, Y, pocos algunos colores. juegos era prácticamente un cuadrado que daba vuelta así, le tenías que golpear al cuadrado. Claro, Un algo juego así bien era. había uno de boxeador. No sé si te acuerdas. También ¿Sí? había uno de boxeador. ¿Y cómo Bien También eran basado. cuadraditos, pues cuadraditos tipo boxeador así. Y ¿Ah, paraban sí? así. Sí, Qué feo Tenía un montón de Había juegos, ¿ah? tenis. Tenía un Había montón de todos juegos. Los juegos que uno juega, o sea, los deportes habían. Qué horrible Tenis, ping juegos. pong. huevas, había. Al Atari le han metido juegos así hasta por gusto. Sí. Pero que no, o sea, no Era llama más la de atención. 150 juegos. Resaltantes no tenía El carrito, como te digo, y el de tanques que tú has jugado me vacilaba. Puras rayas nomás. Pura raya, claro, pura rayas no. Había una de naves. Y ahora Creo que que me haces sí. recordar el Atari, tú me dices que era blanco y negro o era mi tele que era blanco y negro. Yo jugaba Atari a colores. Entonces, Entonces, de repente yo también- Mi tele ha sido blanco y La- negro. Yo lo tengo recuerdo, lo tengo como blanco y negro. El televisor de mi primo también, entonces debe haber sido, pues, no blanco y negro, porque yo lo vi Sí, blanco tú y le dices negro. que ¿no? ¿Mm? Sí. Lo jugaba a color. De- Hoy- ¿Qué pasó, Cholo? Puta madre. Cholo, Xiomara, dale. Bueno, antes de hablar del Super Nintendo, hoy- tenemos que hablar del Nintendo, creo, ¿no? Sí, ha hecho, descansa un toque porque estás Tranquilo, atorado. Cholo. Yo no he jugado a Nintendo. He jugado de frente Super. Así que por ahí, ¿quién tiene anécdotas de Nintendo? Nintendo. Ya, Yo bueno. juego Nintendo pero alquilando. Me he ido a una tía que mi vecina que era a la vuelta de la espalda de mi casa, alquilaba 2 Nintendos ahí. Nintendo, un ¿verdad? sol la hora. ¿Ya? Un sol, sí. ¿Qué jugabas en Nintendo? Mario. Street Fighter y Mario. Street Fighter también, ahora que yo creo, también lo vi en blanco y negro. güey. No, No. Street Fighter Era era la tele. colores y era en Nintendo también. Era la tele entonces. Pero de la tele. Oye, Toda la vida o como es el engañado. cerebro, ¿no? El cerebro piensa que yo tengo todo en blanco y negro. En el Nintendo. O, el o es Street porque Fighter- son recuerdos antiguos, de repente vienen en blanco y negro. No, 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 Cholo, yo lo recuerdo igual que tú, blanco y negro. Sí. Ya, Yo pero- recuerdo el Street Fighter en color. Oye, Pero era Nintendo, no era el ¿Ustedes Super Nintendo. recuerdan el Street Fighter de Nintendo? Yo sí. Claro, ahí Pero- había solo 6 personajes, ¿ah? Ya, Si mira. no te ¿Qué tal acuerdas. la resolución Ya, de mira, Nintendo? ¿Ah? ya, mira, Porque el Mario de Nintendo, disculpe que te corte, era bien monce, ¿no? Cuadradito. Cuadradito. 8 bits, Claro, 8 bits. Ajá, 8 también, bits. pero 8 bits. Ya, yo me acuerdo que a mí un poco saltando este tema, ¿no? Respondiendo de forma directa a tu pregunta, fue que a mí, mi papá me regaló el Nintendo. Y cuando me regaló el Nintendo venía con juegos incorporados, pero Ya. también venía con cassettes, podías colocar cassettes. Que podías comprar cosas. Sí. Y habían, obviamente, digamos, las versiones de Super Nintendo para Nintendo. Y entre ellas estaba Street Fighter, ¿ya? Pero los gráficos no eran tan buenos como el de Super Nintendo. Pero también los trucos eran recontra difíciles de Sí, sacar. sí, sí, para sacar Y era- aparte el mando que o sea, que tenía El el mando Nintendo también era era bien más duro duro. que la patada. Oye, pero tú has su tenido tu máquina. consola entonces. Sí. ¿Tú has tenido consola? Yo no, yo Yo alquilaba tampoco, la cholo, yo vecina. tampoco. Ya, ¿ah? pero yo tenía el Nintendo, pero Nintendo copia. Ya, o sea, sacaron unos prototipos de Claro, Nintendo. claro, había pero una tenía copia. todo ¿Qué eran igual. piratas?
No, no Claro. era pirata, era parecido al Super Pero pirata, No, entonces, es bueno, no. claro. No era Nintendo, era otra marca. Nintendo era un solo, de la marca de Nintendo. Claro. Pero gente sacó la copia con la forma parecida a Nintendo, pero le ponía, pues no sé, Pero- como, por ejemplo, a las salidas, ¿no? Sí. Alivas, por Pero ejemplo, los algo juegos así. eran los mismos. Sí, eran los mismos. Tal cual. Eran, sí, tal cual, Pero ¿no? eran recontra baja calidad las Era los lento, gráficos. cuando saltaban era lento, ¿no? Pero a lo menos, tampoco la música era igual, pero tenías a lo menos la representación de los jugadores, Sí, ¿no? sí. O sea, y, Yo me ¿no? acuerdo haber jugado en esos también, porque también había pues, esos Nintendos que eran truchos, que no eran los verdaderos. Ujú. Pero los juegos eran lentos, como tú dices, y los juegos no eran tan dinámicos, no se les notaban bacán. Pero en su tiempo, pues fue el boom, ¿no? Era boom pues, para En la gente que lo el, tenía. en el, Sí, continúa, perdón. en el caso mío, ¿cómo se llama? Nintendo llegó porque, pues, yo me enfermé, ¿ya? Me dio hepatitis y, pues, yo estaba mal y me acuerdo que tengo mi tío, ¿ya? Y él fue, pues, ¿no? El que una vez digamos que me habrá visto como que estaba en la casa y me quiso dar algo Claro, divertido, ¿no? claro, Y me dijo, claro. ¿sabes qué? Te voy a traer Super Mario, me dijo. No sabía qué cosa hacer Super Mario. Hasta que un día viene y, bueno, yo de la casa ya estaba el Nintendo, estaba ahí todo. Entonces veía que todos jugaban, pues, ¿no? Y, bueno, para mí sí fue bacán. Había Contra, ¿no? Que luego también sacan en Super Nintendo El Contra. Super Nintendo, claro. Había, Super Mario Bros, ¿no? Ujú. Antes del World, Super Mario Bros. Ahí también, en el Nintendo que yo compré, me vino con una pistola y con esa pistola jugaba Patos. El Matapato. Que Ya. yo pensaba que era de Nintendo, pero ahora con lo que me dice Miguel, Patos. Que yo lo viene- jugué en Tetris. Ajá, en Atari. Ya venía en Claro, Atari, ya. claro. Atari venía, Sí, Atari en Atari, venía, el ¿no? Matapato. Después, ¿qué otro juego más? Habían otros ciertos de juegos, pero había un juego también que se llamaba Donkey Kong también. Donkey Kong. Donkey claro. Kong, pero era distinto, no jugabas Pero con ese, el... no era igualito que el de No, pues. Nintendo 64, creo que era ya del No, Donkey en Kong. Nintendo aparece Donkey Kong, el juego de las aventuras de los monos, Ya. pero en el Nintendo, en Nintendo, tú tienes que subir y llegar hasta el último y enfrentarte a Claro. Donkey Kong. Él está hablando de la versión donde aparece el gorila de Donkey Kong y Mario Bros. Mario Bros. Claro. Sí, esa es la Se- primera exacto. versión. Se juntan en este los dos. juego. Es Ya- un crossover, claro. Ya Ajá. luego en el Super es que los separan Para, y le dan sí. su universo a cada uno, Ajá, ¿cierto? sí, Claro, sí, sí. exacto. Ah, eso me acuerdo. exacto. ¿Y qué tal? ¿Qué tal ese juego? Era chévere. Y, o sea, un poco lineal abajo, pero lo que querías hacer es llegar arriba para enfrentarte al gorila, pues, ¿no? Ya bajar el gorila y todo eso, ¿no? Pues sí, o sea, los juegos de Nintendo obviamente que eran una diferencia enorme a Atari, ¿no? Kung Fu también había un juego que se llama Claro, Nintendo, Kung que, Fu también que también había, te sí. peleabas tú contra Ujú. otros peleadores y avanzabas, ¿no? Pero el Super Nintendo ya le puso otro Ya. nivel a los juegos. Claro. Claro, el- llegamos a el- Super Nintendo ya. Claro, Super Nintendo ya. El estamos en Super Nintendo sí le dio más nivel ya, pero el Street Fighter es el juego que yo jugaba ahí en Super Nintendo, bravazo. Oye, pero antes de pasar a Super Nintendo, ¿por qué no vemos un poquito de Atari y de Nintendo? Y del Claro. Nintendo, el primer Nintendo, ¿Sí? claro. A ver, Una- vamos a ver una reseña. un poquito de algún juego de Atari. Esto de Atari y de Super Nintendo. pero- No, de Nintendo. Oh, Y no, luego- de Nintendo. Claro, de vamos a Super Nintendo. Atari y Nintendo. Ya listo, de hecho. Lanza chino. Chino lanza. Bien,
hemos recordado con los dos juegos que hemos visto. Oh, ya me dio ganas de jugar, ¿no? Viendo las ¿Ya imágenes. ves? Ya me sacó una ampolla, mira, solamente para alucinar. ¿Te acuerdas? Oye, yo me acuerdo que me sacaban pues también jugando el Nintendo, esa wea era más. Oye, Acá era. pero ¿para qué estaba el dedo en el polo, chavo? ¿Para qué estaba el dedo en el Ah, polo? buena. Oye, pero los viciosos ponían el dedo en el polo y el dedo corría en Street Fighter así, al toque salía todo. Claro, para hacer la... Fluía, la U. Vicioso, vicioso, En el pero U, esa que- huevada así. En la U que sacaban polla, pues. Acá eran las ampollas, me acuerdo. Unas bolazas, me acuerdo. Pero también te sacaban pollo porque ¿cuántas horas te metías también? Pues? Claro. Y señor, un cifrus y un tortis, por favor. A su máquina. Imagínate ese control, pues. O hechicito, con todo. Ay, si te sale la boca es más fácil, ¿no? Se desliza con toda la grasaza. Con su quesillo. Yo me acuerdo que me tiraba varias horas. Hasta que me dolía el dedo, pues como tú dices. Me dolía el dedo de jugar Pero bueno, volvemos a hablar de Super Nintendo ahora sí. esa consola. A ver. No llegué a tener esa consola. No la llegué a comprar. Yo O sea, sí, nunca me la dieron a mí. Como Ah, niño no me la dieron. Oye, este hombre ha tenido todas las consolas, mira. ¿Has tenido Super Nintendo. Oye, Sí, tuve Super Nintendo. el que tenía Super Nintendo era Sí, rey en no, esa ya, época. claro, pues. Ya, pero espérense un rato. Ricky chicos. Ricón eras tú. Anda, Ricky Ricón, güey. O sea, Super Nintendo. Ya, miren. ¿O A lo has mí- tenido recién ahora el año pasado? No, no ¿Cómo he te tenido pasa? nada, ya no lo tengo ya. ¿Ah, ya? Ya, mira. El Super Nintendo llega porque, pues también, o sea, mi mismo tío, ya, Ok, mi mismo tío, ese tío, ¿cómo se llama? Se encarga de ¿cómo se llama? De alquilar luego. Pues, o sea, él tiene una orquesta, ¿ya? Y pues a la par también tiene sus negocios, tiene pues una fotocopiadora, cosas así. Y entre ellos también, porque estaba de moda, era el Super Nintendo. Claro. Así que tenía su tienda donde alquilaba Super Nintendo. Ah, alquilabas. Alquilaba. Entonces, una vez me dice, sobrino, cuando quieras vas a jugar allá, ¿no? Y todos vamos, todo. Y era bacán también porque mi tío, había ciertos Super Nintendos que tenían ciertos juegos que otros no tenían. Claro. Extraños, o era que tenía más dinero, compraba ya todo. No, habían El cartuchos que valían caro. El que se atreviese a jugar algún juego nuevo, ya, ¿no? Lo hacía. Otros iban por lo clásico, pero él tenía eso. Entonces, terminando de jugar, agarra y cuando quieras sobrino viene su tele y juega, ya bacán. Entonces un día estábamos en una reunión, ahorita recién me acabo de acordar de eso, y pues mi tío había estado tomando, pues, ¿no? Entonces agarra y la clásica, ¿no? Agarra y viene y me abraza y me dice, oye, sobrino, oye, sabes que yo te quiero, sobrino, sabes que yo te quiero bastante. Mira, ¿quieres un Super Nintendo? Así me dijo yo, ahora que recuerdo, pues ya, el cielo, ¿no? Tío, le digo, Y tú ya tenías en ese momento el Nintendo de tu casa. Y te iban a dar el Super. el Super. Y entonces, yo te voy a regalar un Super Nintendo, sobrino me dice, ¿qué sí, tío? De verdad, claro, te voy a regalar. Ya, tío. Y lo abracé, ¿no? Pero para que él me dejara el Super Nintendo, como era pues un hombre ocupado, se demoró bastante. Pero... No era justamente- que se le olvidó el día siguiente cuando estuvo sobrio. No sé, de repente aquí se hace un poco difícil, ¿no? Claro, La cosa sí. fue que vino mi abuelo y me dijo, Juan, por si acaso tu tío Rolando ha venido y ya te dejó algo, no sé qué cosa es. Parece que es un intento, me dice. O te decían intenso, ya. Entonces, cursé y ahí estaba, me había dejado la caja con el Super Nintendo, que era alquilado obviamente, pero pues me lo había Ya, te lo obsequiado, regaló, pues. con el cartucho de Super Mario World. Le debes la vida a ese tío. Sí. Puta madre, claro. Fue el, y dije, wow, entonces de ahí empezó. Pero así llegó a mí, pero yo antes alquilaba. El juego para mí o sea, era como que, ¿qué es esto? Claro. Street Fighter 2. Te- Para mí también fue, te lo- wow, también pucha, era Street ¿qué Fighter. es esto? Decía yo. Oye, tú sabes que, pero en Super Nintendo, Mario Bros. Es el juego más vendido en la historia. Sí. El cartucho más vendido. Super Mario World Ujú. es un juego largo y tiene un montón de mundos y un montón Tú de lo habrás- curiosidades. Tú lo habrás pasado todo, pues, ¿no? Sí. Si has tenido el Super Nintendo en tu Sí. casa, lo has pasado. Y hay un mundo secreto que se llama el Special World. Porque yo me acuerdo que alquilaba mi par de horitas y puta, que siempre me quedaba a medias. Pensé, yo lo puedo guardar, lo guardaba y después lo borraba. Pero Claro. lo bueno de Super Mario World que sí tenías como salvar el juego, grabarlo. Claro, podías A grabarlo. comparación de otros juegos que no se podía, ¿no? Porque la señora decía, ya grábalo, hijo, pero después, como ya no iba, hay veces no iba, ya un día, dos Lo días, soplaba. lo- Y se acabó la grabada. Señor, mi grabación estaba adelantada ya. Ah. Pero es que venía un montón de gente a jugar ahí. Ese Claro, cartucho entraba y salía, entraba y Decía, salía. Señor, se ha parado el juego. A ver. Su soplada. Shaq.
Oye, pero esa soplada lo solucionaba todo, Sí, ¿ah? sí, lo solucionaba. A todo. mí me vacilaba cuando hacían la tía. Teño, se ha congelado, se ha parado. Ah, también, Sí, así eso, sí, rapidito, sí, así. sí. Oye, pero Sí. esas consolas buenas Buenas, consolas son buenas. resistentes, reseteada, duraderas. Y empezaba de nuevo. Y su diseño. Ah, Oh, sí, y, qué los, bonito y los juego. cartuchos también, ¿ah? Claro. Duraderos los cartuchos. Sí, hasta ahora los venden, güey. Sí. Tú te vas a sacar Paruro, lo siguen vendiendo. Claro, bueno. Buenos cartuchos. Y Bueno, buenos juegos, ¿ah? ese- La mayoría son buenos juegos. Ese fue mi acercamiento, digamos, o sea, a primera vez verlo yo alquilaba. Porque tú Super habrás jugado, Nintendo. tú habrás jugado Mario Bros, habrás jugado Street Fighter, Contra, que Bueno, era lo más. cuando yo alquilaba, cuando yo alquilaba, no me vayas a cortar, no me vayas a cortarlo cada rato, compadre, bien feo, y me cortaron, ya mira, entonces, yo lo vi, o sea, primero lo vi en Super Nintendo, jugué, lo alquilé con mi hermano, jugábamos Street Fighter, para mí fue wow, y después me lo obsequiaron, y ya entré a Super Mario, porque aparte era el único juego que tenía, ese es mi acercamiento. No, pero luego tú no compraste cartuchos para seguir jugando. Sí, claro, claro. Si ya tenías en la Ya, máquina y ya compré después Street Fighter. ¿Y esos cartuchos los comprabas nuevos? ¿Dónde los conseguías? Ya, ¿Cuál fue la historia ahí? Yo compraba los cartuchos en polvos azules. en polvo, Los el que azules. estaba en el río Rímac ahí metido encima de eso. No, ahí ya no estaba ya. Antes estaba de polvos azules ahí. Yo estaba Claro. de polvos azules cuando ya estaba al costado en Paseo de la República. Ah, ya Donde Ya. está la está, ropa, ahí todo. donde estaba ahí. Había un segmento que ahí vendían ¿Y eran nuevos los videojuegos. juegos? Sí, Nuevos. algunos, pero no eran originales. Lo que pasa era de que Habían también copias. Sí, habían copias Ah, eso sí no sé. que los estuches eran fuertes, que eran como que tenían así rayitas. De repente te puedes conseguir en imagen. Ya. Era parecido a los cartuchos que eran con rayitas. Habían otros que eran japoneses o chinos, que tenían esta parte plana y tenían medio ovalado. ¿Ya? Ah, sí. Y esos estaban más baratos, ya la cosa Estaban mismo juego, bien ¿no? ganados, Pero eran sí. más delicados. En cambio, los originales Yo pensé que era costaban. porque el diseño. Claro, pero diferente. o sea, el juego era el mismo, tal El cual. mismo era, igual que también en Nintendo, también igualito. O ya pirateaban desde ese. Sí, y los No originales. sabía. Y yo me acuerdo que mi juego de Super Mario World venía con un protector. Tenía así para colocarle abajo Ah, y le ya. tapaba de todo. Bonito era, y tenía como 4 puntitos. ¿Se acuerdan que era siempre el Super Nintendo? 4 puntitos. Claro. Eso tenía bien chévere, ¿verdad? Sí. Qué bonito, de verdad. Ya, pero bueno, en este No, caso, pues, Juan nos cuenta su historia en la cual él tenía las consolas, él ha Tenía, pasado los tenía. niveles, ha jugado tranquilo. En tu Ya. caso, que la cosa fue un poco más compleja, ¿cómo es? Yo, la verdad, como te digo, yo alquilaba, pues. Me iba a mi vecina, me alquilaba, en ese tiempo me alquilaba el Nintendo. Después, cuando salió el Super Nintendo, trajo también. China, media hora, supongo. En ese tiempo el Nintendo es China, pero el Super Nintendo, la media hora una luca, 2 ¿Ah, soles sí? la hora. Sí. En mi barrio, 50 céntimos, media hora. No. No, a mí siempre ha sido una luca. La hora, una sí, luca la- la hora, la hora. claro, y media hora a mí china. 2 soles la hora, güey. Ah, cuando llegó el Play, me acuerdo que subieron. Sí. Pero. No sé por qué la tía cobraba tanto. No, me acuerdo que en mi barrio, cuando llegó el Play, le subieron, creo que el Play estaba 2 soles o 2 soles estaba, creo. Y el Super Nintendo le subieron usos 50. Yeah. Entonces la gente, oye tía, pero ¿por qué alquilas cómo se llama tan caro? No, es que es una reliquia. Por aquí ya nadie tiene ya Super Nintendo, por eso ¿Qué? no conoce nadie. Ah, ¿sí? No, yo creo que la tía se aprovechaba porque en todo el barrio no había nadie. No, ya que no alquilaban Super Nintendo, nadie pues. alquilaba. Claro. Y Oye. le das un sol 50. Pero mira, hablando del Super Nintendo, ¿por qué no entramos un poquito a los lugares donde alquilaban? ¿Cómo era ahí el ambiente? Pero Miguel no ha hablado de... ¿Y tú tu encuentro con Super Nintendo? ¿Tú nunca has jugado O sea, un- yo les comentaba que yo me salté el Nintendo. Yo no recuerdo haber jugado Nintendo. No, Super Nintendo, ¿no? Por eso. Me salté el Nintendo Ya. y ya llegué a jugar Super Nintendo, pero alquilando. Alquilando igual. también, no- nunca De te mi la casa, compraron. 4 casas más allá, había un patita que tenía sus consolas, ¿no? Ya. Igual, 50 céntimos media hora, un sol la hora. ¿Un sola hora? Sí. Oh, Ahí mira, he entrado a jugar ahí Super Mario, he entrado a jugar ahí Street Fighter, pero mi juego de cabecera, me acuerdo que yo jugué y dije, qué bacán Tu este vicio, juego, tu vicio, ese fue era tu vicio. Donkey Kong. Ah, sí. Donkey. Me parecía alucinante No, ese sus juego, gráficos por son- la música, A mí me la vacila, música, pero no lo juego. los no lo gráficos. Los gráficos eran, Sí, bravados, era eran bacán, casi sí. reales, ¿no? Sí, sí, muy bacán. Bacán. Me acuerdo que iba a jugar Donkey Kong, iba a jugar Mario también, recuerdo. Eso, entonces con Super Nintendo sí alquilando. No, yo no tuve consolas de niño. No he llegado a tener. La que tuve fue que les conté hace un rato, la de Atari, ¿no? Que me pudrió en una semana Yo también y la tuve el boté. Atari. Yo no tuve Atari. Yo también tuve el Atari porque le vendió, como te digo, mi tía a mi mamá. Pero Super Nintendo ni Super Nintendo yo no llegué a tener. Pero yo lo veía el Super Nintendo como en ese momento lo máximo. ¿Ah? el Super Sí, Nintendo. el Super Nintendo. Sí, el Super Nintendo. Y- era bacanazo. incluso hasta salió el Play y yo veía el Super Nintendo con algo, tenía una mística.
Sí, su no, forma, Ah. sus colores, Cuando- era como parecía una roca, así que... Ah. Cuando sale el Play, los juegos no eran tan así como los del Super Nintendo que eran bacanes, ¿no? O sea, los que tú jugabas en Super Nintendo al Play para cambiarte, no era, Sí. como lo veías medio raro. Hacer el traspaso no era así, no era tan fácil. Era medio cibernético, Ajá. Algo medio así. holográfico, que Muy- no estaba bien definido. lo veías más- robótico. Los gráficos Más- eran bien raros, ¿no? Como que querían ser mucho más naturales o más realistas. Pero acababan en la robots. cagaban, Sí, la acababan cagaban. en robots. En Acababan cambio, en tú ya estabas robots. acostumbrado a las caricaturas del Super Exacto. Nintendo. Ese. Tú ya estabas acostumbrado a ver cómo eran en dibujitos, Y en caricaturas. es que también justamente nosotros venimos de una época donde hemos crecido ya con dibujos animados, ¿me entiendes? Exacto. Queríamos dibujos animados, era lo más cercano. Claro. Como también ahora los niños que ya están, digamos, Ahorita ahora, ya no te juegan esos juegos. ya pues no sé, han más quieren consumido, más realistas. ¿cómo se llama no sé, series como, por ejemplo, Jimmy Neutron, un montón de series que son como que casi Pero ya reales, digitales, ¿no? normal, ¿no? Pero nosotros no, a mí también no me gustó. Era bacán todo por los movimientos medio reales, pero era como que, no sé, a veces acababas en una esquina y se veía medio cuerpo que entraba. Y se veía la línea así. Sí, me da raro. ¿Qué es eso? Decía, o si no de arriba. O yo lo Te sentía quedabas así. como era niño, como, Qué horrible. decía. como direccionado a un público un poquito más grande o algo así lo sentía. Más Sí. adultos. Yo más Me adultos. sentía más cómodo en el Super Nintendo. Pues fue así, ¿no? Sí, Sí, pero fue un paso así. Pero entrando un poquito al espacio, yo me acuerdo que el lugar donde alquilábamos era chévere, pues, ¿no? Yo tocaba la puerta, la lata, chancaba la lata, venía el pata, había los seguros, entrabas, cerraba la 20 puerta, seguros. adentro todo medio oscuro, medio lúgubre, cada uno ahí sentado en su consola, jugando un montón de chibolos, llegaba, saludabas a la gente. Era como llegar a un billar para un adulto. Pues, ¿no? Claro. Claro, Saludabas para a la niños. En ese gente. tiempo no habían Claro. las cabinas de internet. ¿No? Chapabas- Eso era como una cabina de internet. sí. Claro, chapabas tu china, o dame media hora más de Mario Bros. Pum, te sentabas, empezabas a jugar. Si tenías plata, pedías tu tortis, tu gaseosita, comías, jugabas. Oye, y esos negocios eran Más cochino. Esos negocios- Jugando en tu tornillo. Así era. Pero esos negocios eran clandestinos, ¿sí o no, Miguel? Sí. No estaban permitidos esos alquileres de videojuegos, no Ajá. estaban permitidos. Porque yo me acuerdo que a la tía llegó una vez de tombería, o llegaron a tocarle ahí. Y sobre Habían- todo, porque los escolares se escapaban, y para se irse metían a jugar ahí. exacto. Y varios chibolos lo llevaron porque estaban con su uniforme, lo Claro. vuelven jugando ahí. Y la tía que era rata, una vez que se llenaba con escolares, cerraba la Sí. puerta. Ah, Ya. mira, ve. Sí, eso Ya. estaba prohibido, yo me acuerdo, pues, porque varias veces la chapaban a la Y, se me oye, había y en olvidado ese eso. momento, la mayoría de padres de familia lo veían como el vicio, pues. Sí. Era el vicio. Por eso, o sea, los niños habrán escuchado eso, imagino que también le decían vicio, Sí, pues, eso le era decía un vicio, vicio. ¿no? Claro, Vamos la al gente. vicio. Claro, la así, gente- así hablamos, ¿no? Sí. Vamos al vicio, Juan. Claro. Y nos íbamos al vicio como era nuestra media horita o una horita. Justamente ustedes hablando, ¿cómo se llama? De Super Nintendo y de los colegiales, ahorita me acabo de acordar de una anécdota. Yo estaba en tercero de primaria y bueno, estaba estudiando por un colegio allá por Los Olivos. Entonces nosotros nos llevaban a hacer educación física a un parque zonal o algo así. Entonces habíamos ya terminado de hacer educación física y entonces estábamos regresando para el colegio. Entonces la Miss estaba adelante con un grupo de ¿cómo se llama? Alumnos y alumnas y nosotros nos hemos quedado atrás. Entonces a un amigo, que en ese tiempo se llamaba Richard, le decimos Salchicha, se detuvo, ¿no? Y dijo, había justamente un Nintendo, ¿ve? Entonces estábamos en la reja, ¿ve? Y uno dice, hay que jugar, yo me acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo que acompañé nomás, ¿no? Ya. Entonces teníamos, ¿cuánto? 20 céntimos, creo. Y inocentemente, oh, señora, ¿cuánto 20 céntimos? Ya, son 10 minutos les puedo dar. Entonces nos metimos todos a jugar, ¿no? Y pasaron los 10 minutos, y de ahí jugando, vemos que una sombra grande aparece en la reja, Ya. conversando con la dueña. Entonces todos volteamos, está la profesora. Y la profesora, ¿por qué se han metido ahí? Si yo me he asustado porque ustedes los he visto y no luego lo he volteado y ya no estaban ya. Para salir, ¡bum! Abrió la reja. La profesora estaba ahí, como con un palito. Ya, uno a uno, pero placa, todos empezaron a repartirle. Ya. Sí, me acuerdo Le metió justamente. su golpe. Sí, 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 Ah, sí. te metían A mí me con el pasó- Street Fighter. A mí me pasó una parecida. Y yo me desaparecía también a veces. Pues yo era de que agarraba, conseguía una china, una luca, Al me vicio. borraba. Y yo ya sabía que mi mamá conocía el vicio que estaba cerca de la casa. Entonces yo, y a irme ahí
era ya perder, porque me iban a, Iba a ser- me te iba a iban, me iban a cerrar. sacar de tu ahí. mamá te iba a sacar. Claro, de todas yo ya maneras. me había averiguado otro lugar, así medio caleta, donde también alquilaban, Claro, a tú puerta nunca cerrada caleta. nomás. Tú pasabas por la cocina de la señora y llegabas a Recontra donde caleta. alquilaba. Y estaban haciendo droga. Claro, y la señora estaba ahí, weón, haciendo su guiso, todo el olor estaba ahí adentro. Estaba jugando, ¿no? Y agarrabas, te juro, tú pedías tu juego y salía con su delantal, secaba las manos, sacaba el juego, lo ponía y se iba. ¿Ya? Y ya estaba, me metí ahí, weón, estaba jugando. No sé si me habré choreado plata, no sé cómo ha sido, pero tipo que no llegué a mi casa. Me habré quedado, cuando la agarras de vicio y te quedas pegado Sí, 3 horas. Yo he conocido He estado tantas 3 horas. así, cholo, He sí. estado metido ahí 3 horas, a puerta cerrada, y seguro mi vieja pues, ya empezó a buscarme, ¿no? Claro, pues. Y nunca falta, ¿qué cosa? El- Un sapo. Un sapo. Paso. Estoy jugando ahí metido. Sí, sí. Chan, 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 la puerta. ¿Qué? Chan, 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 chan. Mi nombre, escucho. Miguel. A ver, señora, a mí me están buscando. Yo le dije a la señora que me esconda algo. Nada, la señora, no tienes que salir. Sí, Abre la puerta, dentro era una cueva, una caverna era. Abre la luz, entra, salimos así como vampiros. Los chicos salimos así y mi mamá está en la puerta parada. Agarro y a su costado está el zapazo. Pues. Que lo había traído. ¿Ves, señora? Yo le dije que estaba ahí. Ah, Ya que mi mamá me agarró. ¡Crack! Y me llevó La famosa saca de patillas. así hasta la casa. Y todos los vieron, todos ¿Y vieron. tú de dónde sacas plata para que vengas a meterte acá tantas horas? Esa era la ¡Guau! O sea, descubrieron mi Pero escondite. ¿No? fácil, Miguel, que sí te agarrabas la De plata, porque repente yo me también jalaba acuerdo unas haberme monedas. agarrado plata de mi vieja. Posible, es posible. Es posible. Bueno, en mi caso, Tú tenías tu consola, ¿qué ibas a robar plata? claro, pero después de eso, o antes de eso, yo me acuerdo que mi papá me iba a visitar y me acuerdo que nos dejaba una propina. Y esa propina también íbamos a jugar, pero yo también a veces jugaba 2 horas o hasta 3 horas. Claro, ya. Pero cuando salía, después de jugar 3 horas, salía medio zumbado. Era como que... Sí, sí, también me acuerdo de Así salía, Es que ¿Y así. no te daría la vista de Claro. cuando veías del sol, así la luz del... Claro. Pero Dios. esos eran ojos tiernos, fue ojos de niño. Los ojos estaban bien lubricados. Ahorita se te secan los ojos. ¿No? Oye, además, los lugares estos, oscuros y las pantallas a toda potencia. Como una laptop, una Parecíamos, pantalla de PC. ¿cómo se llama? Polillas, weón. Ahora que me Estábamos has ahí hecho con- acordar, una vez mi padrino vino y nos dio 20 lucas a mí y a mi hermano. Ya. Y nos metimos desde las 11 de la mañana ¿Hasta y qué hora? salimos a las 8 de la noche, weón. Ah, su madre. ¿Cómo salió Droguis, weón? Droguis, así. Oye, pero- Los ojos reventados con sangre acá. Oye, pero tú a esa edad, tú no sentías, weón, el paso del tiempo. No sentía, No, pues. pero ya la vista te jodía, porque yo me acuerdo con mi hermano, yo le digo, ya vámonos ya, porque ya me jode la vista. weón. Y también pasaba esta bien paja que tú estabas a veces en la calle, no tenías idea de ir a jugar porque estabas misio, y Sí, pasaba sí. un patito y te decía, oye, vamos, te invito, vamos, Ah, y sí, llegabas espera. ahí, ¿Cómo jugar? media, y lo bueno es que los juegos eran para 2, para Claro, 3, claro, entonces, tú te- Para 4 también Para después, 4 ¿no? también. Para con todos tus amigos, ¿no? Para toda Pero la ya te familia. alquilaban un mando más, te alquilaban una china más, creo. Yo me acuerdo porque en mi caso... ¿qué? Pero la señora- cuando pedías 2, O sea, 2 normal. claro, 2 Ya, normal. vas a jugar Sí, dos sí, nomás, sí. ¿no? Ya, Ah. china más el mando, ¿ah? Claro. Por si acaso le decía. Ah, y, sí, Y cada sí. por uno ponía su Porque se china. cae algo. Ponía su china. Oye, pero era un lugar bacán para entablar relaciones, ¿no? Sí, tú ibas sí, con tu amigo bacán. y no era que tú estaban jugando y que todo se iba a la mierda, o sea que había un muro entre los dos. No, Era estaban como que estaban hablando. jugando, oye, y había conversación, Claro, claro. interacción. Pues, claro, a lo menos, por ejemplo, los juegos de fútbol siempre era así. Mira, Ah. eso, mira. Mira, ahí está tu papi, Ah. ahí está. ¡Ah, su gol! Oye, pero- ¡Gol! Y otro, ¡oh, Ah, salvo, güey, salvo! Pero ahí, salvo, ahí también güey! hacía la piconería. ¿Por qué te ¿sí? picas? Ah, el ¿Por qué picón, te el picas? picón. Ah, Oye, ya, te voy a jugar. No, y si el huevón lo había puesto, tú tenías que déjate ganar, huevón. O sea. Los ha puesto los dos, huevón. Oye, pero a quién no le gustaba hacer cachaciento ahí. Tú Sí. estabas ganando, tenías que sacar tu cacha, ¿sí o no? Claro. Oye, cachorro eres monte, no sabes jugar. Claro, Sí, había cachorrea, esas. cachorrea, ¿no? O si no, había ese también, el que también no le gustaba perder. Y era bien vivo, porque ya, ok, ya vamos a empezar a jugar. Ya pasó media hora y le estaban ganando. Entonces decía, ya, ok, ahora sí. Todos los juegos pasaron, ya, lo vamos a borrar. Ahora sí, de ahora en adelante, decía. Vamos a jugar, ahora sí voy a jugar de verdad, así voy a jugar de verdad. Y perdí de nuevo. Ah, o sea, no, ya, ahora sí, así. Ya, olvídate de lo que hemos jugado, ahora sí. Ya. Ya. Igual me O iba a perder. o el que te había invitado
el que te había invitado y estaba jugando y le estabas diciendo, oye, no, ya no juega, ya no voy a jugar solo, voy a jugar solo. Y ponía el mando ahí jugaba Eso sí solo. me pasaba a mí, ¿eh? Sí, Estaba yo jugando creo que- así, no, ya no juego ya, voy por solo, Claro. ya me voy, pe, huevón, decía, Había me varias. quitaba, pe. Ya. Sí, era chévere esa vaina. Pero estamos en Super Nintendo, ¿no? Estamos Claro, viendo, todavía pero- estamos en Super Nintendo. Estamos en Super Nintendo Porque todavía. yo ya no le gustaba ya he gozado el Play, pero el Play 2 ya no le gustaba. Pero y alucina que hasta el Play no me provoca mucho hablar del No. Play. Oye, yo también no tengo muchos recuerdos del Play, cholo, ¿no? Mira, hagamos del esto. Play 1, Vamos a- Mencionemos un poco Juegos. del juego de Super Nintendo. O juegos. Que primero con uno vamos a empezar. Ya. Que creemos que ha sido el que más nos ha gustado. Ya. Yo, por ejemplo, dije que para mí Donkey Kong era lo máximo porque los gráficos, la música, los efectos de sonido eran alucinantes. ¿Ah? Recuerden el momento de Donkey Kong donde él está en el mar montando su pez espada y una música que suena alucinante, relajante y todo. El sonido era bacán. O sea, yo creo que básico para mí, para que un juego me guste, era la banda La sonora. banda sonora. Ujú. Cuando estaba bien hecha ya se complementaba la experiencia. Sí. Y que la música de Donkey Kong era media tribal, tenía tamborcitos, Claro. tenía instrumentos así bien Oye, chéveres. ahora Le que daba- has hecho le calor daba- también lo de en Street Fighter, la música también era bacán. Cuando Claro. empieza. También. Que cada fase tenía Que cada una fase tenía su distinta. música, ¿no? Por ejemplo, Dependiendo del lugar donde era la pelea, El lugar pues. era Claro, pelea. pero eran sus casas de ellos. Por Claro. ejemplo, la casa de Ryu. Era en Japón, pero. Ya, pero ¿cómo era la música? Pero no me A acuerdo, ver. pero tenía una música específica. Sí. La de Guile también era medio. La guía era. Tan, tan, tan. Claro. Tan, claro. tan. Oye, Esa era. porque eso era lo monstruo, pues. Ellos tenían que ponerle una música que complemente la experiencia. Exacto, exacto. La de, Era piola esa. la de Chun-Li. Que era. La de Blanca. La de Blanca era en Brasil. Que era. Claro, Brasil. Con los bailarines de capoeira alrededor. Ah, sí, qué Sí. piola. No, que un pescador estaba con un pez acá y estaba haciendo así. Ah. Así nomás. Oye, pero también los escenarios, ¿no? La de Eran- Guile- Exacto. La de Guile brasileña cuando terminaba de ganar y hace su. Y aparte que en los escenarios había cosas que se rompían. Ah, sí, También cuando le pasaba. una patada buena Sí, o sí, le sí, hacían sí. un se rompían. Por las ejemplo, cosas. en la casa de ¿cómo se llama? De Guiller había una caja. una caja de madera, ¿no? Una Esa caja de madera siempre se rompía, grandota. siempre se rompía. En la casa de Ken había un barril También grande. que siempre se Sí, rompía. sí, sí, sí. En la casa de Ryu había un letrero, un cartel. Se rompía Se también. rompía también, claro. En la casa de Sánchez había una cadena colgada. Y cuando lo mandabas a alguien ahí, plum, se caía la cadena. Y ya, pero hablando de juegos, Ya. yo ya hablé de mi juego. A mí- Donkey para Kong. mí Street Fighter. Street Fighter, Yo fue tu jugaba juego. Street Fighter en Super Nintendo y en Pero el mira, pinball, ¿ah? Donkey Kong es aventura. Street Fighter era pelea, ¿no? Era Pelea, a mí batalla. me gustaba el Street ¿Tú Fighter. batallabas con la máquina o con alguien? A veces cuando si me ponían, me iba con mi pata, pues no, si me ponía, me decía, oh, vamos a jugar, ya, pues vamos a jugar Street Fighter, ¿no? Y te sacabas todos los trucos. Casi todos, ¿ah? Porque Porque- tampoco no era vicioso. Sabías Pero- pelear con todos. Sí sabía pelear con casi todos. Pero los trucos de Street Fighter no eran tan complicados. No eran tan yucas, no, no eran tan ¿no? yucas. Era Sí, lo- U para atrás, atrás adelante. Lo que también lo que te jode, como te digo, también es hacerlo bien, pues, porque si no en el pinball es diferente porque tú tienes la palanquita. Que Claro. haces la U al toque, ¿no? Sí, claro. Le haces la U al toque o le haces el arriba y abajo, ¿no? Sí. Claro. Pero en el El esto me gancho, el gancho. El gancho, pues claro. Pero en el Super Nintendo le tienes que hacer así con el dedo y sobarlo para que salga, pues, ¿no? Claro. Es diferente. Aparte que también en el Super Nintendo, para Street Fighter, los golpes de, por ejemplo, el A y el B, que es, ¿cómo se llama este? Patada, creo que... Ah, no, espérense. Me estoy equivocando. Los botones de adelante son para darle más fuerte aún, ¿cierto? Con los de. Lo de- no, L y no R. lo chapabas con los de Creo adelante? que era para chaparlo con lo de Me arriba. parece que Yo era me para acuerdo que agarrarlo. había... Ah, ya no. Si hacías a bucket con el Y, salía un Ah. a bucket lento. Sí, Si sí, hacías sí. a bucket con el X, Variaba. El Mataba lento, más el rápido. mediano y el más rápido. Sí, claro, Exacto. había un puño pequeño, puño grande y Ah, variaba. Ahí claro. se hacías del esto y salía uno grande, uno chico, uno Ya, mediano. ya. ¿Cuál era tu jugador en Street Fighter? Yo Ken, siempre jugaba con Ken. Con Ken siempre jugaba. El Ken azul, no sé, en el pinball había Ken Lo el rojo y variaba, azul. variaba el lo color. variaba. No sé si te acuerdas. Cuando primero, Sí. mira, lo que pasa es que primero había un Street Fighter que era Street Fighter nada más normal.
pues después salió un Street Fighter que lo sacaban con truco. Turbo también había. También, eso fue después de Turbo, pero Pero había, ese que te digo que... había un los- truco que se hacía en Street Fighter para poder jugar con el mismo Con el mismo- personaje, con el mismo porque personaje. no se podía. Sí, sí, sí. Y al pasar eso, Cambia de color. Cambia de había un color. Ken azul, había un Río Plomo, Claro. ¿no? O el color variaba un montón, ¿ah? Sí, sí. sí. Y yo siempre jugaba con el azul. ¿Y sabes cómo hacía eso? Era en el- chévere su color, En su el color pinball, azul. no se podía sacar así nomás, pues. Tenías que el otro meter la ficha, sacar el rojo y tú recién marcarle y hacerle la bronca con el azul. O sea, ahí recién salía el azul. Y Claro. con el azul te quedaba. Pero también habían ya mandado, o sea, había un pinball de Street Fighter 2.5. Y ahí sí podías hacer ahí eso. así ya se podía. Y ahí ya vino el turbo que tú dices. Claro. ¿no? Que se podía ya elegir el azul ya. Exacto. Lo elegías con otro botón. Ujú. Pum, lo elegías el azul. Ajá. Y yo siempre jugaba con azul. Monstruo. Ujú. Juan, ¿cuál es tu juego predilecto de Super Nintendo? Uno, por favor. Ya. Tenía un Ya, montón, ya mira, en sí a mí me han encantado muchos juegos, pero si hablo de forma personal, para mí, bueno, yo sé que tú ya habías un poco, digamos, pensado en hablar de este punto, pero para mí fue Mega Man. Mega Man. Mega Man porque es un juego independiente, aparte creo que es por eso que a mí me gustan mucho los cómics, ¿no? Y los personajes medios así de Capcom, superhéroes. creo lo hacen, ¿no? Capcom, el mismo que hace Street Fighter también, ¿no? Hay un de Street Fighter vs Capcom, ¿no? Sí, es que ese es el gameplay, ¿cierto? Sí. Ya. Claro, sí. Entonces, cuando yo vi a Mega Man, era un robot, ¿me entiendes? Entonces, el robot, más su apariencia, o sea, me encantó. Y aparte digamos, los contrincantes que tenía, que eran animales con robots, Sí, cosas así. cosas y raras. Eso a mí me rayaba. Cuando lo vi, dije, debe ser bien difícil jugar esto. Y siempre lo veía así, por Pero, respeto. y no te olvides de Mega Man y la música, que también era También, alucinante. también ¿ah? tenía la Buena música, banda sonora. claro, la Todo música. en 8 bits, ¿ah? Sí, Todo en bueno. 8 bits. Pero, entonces dije, una vez me voy a aventurar a empezar a jugar. Y me empecé a jugar y así. Pero, y entra en conflicto. ¿8 bits? No, ese ya no era 8 bits, ¿o sí? No, ya Super no era Nintendo, 8 pues. Super Ah, Nintendo. no, ese ya no era 8 bits. 16 bits. Ya. 16 bits, ¿cierto? Sí. Ya. 16 bits. Entonces ya empecé a jugar esto y me entró el bicho y empecé a jugar. Claro, Empecé Oye, a- pero no era tan sencillo Mega Man, ¿no? No era Acabar con sencillo. los villanos no era tan No era sencillo. Yo sí sencillo. te voy a decir que yo sí no le jugaba. Ah, ¿no yo jugaba lo Mega he Man? visto jugar a mis patas Mega Man. Pero Oye, no le juego mucho. Pero Juan, lo más chévere de Mega Man cuando empezaba a trepar por las paredes con sus saltitos. Eso. Y que, obviamente, mira, era así de complicado. Tú para poder saltar con él, o sea, te podías, ¿no? Digamos, pero para poder subir más rápido tienes que juntar 2 botones. Mm. Después también podías disparar, pero tenías que recargar. Creo que sacaba su... Y tenías que mantenerlo y Para que aparte para que suba más rápido A, B pegado y luego soltarlo. Y aparte que cada enemigo tenía una estrategia distinta para poder vencerlo. Tenías que conseguir cosas, poderes Ah, y ya, la armadura. O sea, era... Pero algo bacán de Mega Man era que dentro del tema venía esta lucha de las máquinas con los hombres. Este tema era monstruo, güey. O la combinación de ellos como eran los mampos, ¿no? Es que era que todos los enemigos de Mega Man eran máquinas, Claro. máquinas basadas en animales que se habían rebelado y querían destruir la humanidad. Ah, ya, ya. Entonces lo que hacía Mega Man era luchar contra ellos para salvar la humanidad. ¿me La entiendes? humanidad, ¿no? Sí. Que Yo nos lo he suena visto a jugar. Yo Robot y a cosas que Exacto, hemos visto ahora, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, ese juego que tú dices lo he visto, pero no lo he jugado. La verdad que no lo he Y jugado. tiene Pero la- sí debe haber gente que lo Oye, juega, pero ¿no? sí, como para... Tú juegas ahorita Mega Man, no te aburres. No, Juegas Donkey Kong ahorita, no te aburres. Mega Man No, no te tampoco. aburres. Ni Tampoco. Street Fighter tampoco. Tampoco. no te tampoco, aburres. es chévere. Street Fighter para jugarlo con alguien así entre patas, con unas chelitas. Sí. Es más, yo siempre he soñado, no sé, algún día lo cumpla, comprarme ese pinball que yo jugaba cuando era niño. comprarme La y máquina, tenerlo- la máquina de ficha. Y tenerlo en mi sala para jugar con mis patas, así cuando vienen a visitarme. Claro. Meterle la ficha y jugar. Paradito, porque Paradito. también hay ya unos sistemas, ¿sabes? Que te ponen la mesa acá chiquita y te Sí. tomen como un simulador, pero sentadito y No, estás pero jugando No ahí. es- pasa nada. No, el eso no parado, pasa en nada. serio. Tiene que Parado. ser el parado. pues, En el Parado. Super Nintendo que iba yo, el pata empezó a perder clientela, pues. Por jugar Porque a la este- gente se iba a las ah, fichas. Claro. Claro. Se iban a las fichas ¿Qué y hizo? agarró y se mandó a hacer pues, así, con melamina, Claro. sus Claro. maquinitas y con su Pensó ficha. que iba a ganar. Claro, entonces tú dijiste, ya, no quieres jugar con mando, juega con ficha, pues, y te ponía ahí la mesa. Pero No pasa nada. no es yo lo también he mismo, jugado, pues, yo no es lo también he mismo. ido. Sí, me dice Me el pon- me parado, ponían tiene que eso ser, parado y y sin sentado polo. no es igual. No es lo pues. mismo. Parado te da Parado y sin emoción, polo. la vaina. Sin polo. Ya,
Ahora en el siguiente... Pues, ella ya dijiste tu claro, juego, ya habló Claro, de Street Fighter. Y si acaso quieres otro más, yo también jugaba Contra. Ah, Contra era también. Pero eso viciosazo. vamos a hablarlo en el siguiente segmento. Mira, ¿Qué pasa, compadre? Está bien. nos hemos quedado picando ahorita en lo que son las máquinas, Claro, que le decían arcade. La Juegos arcade, arcade. nos falta hablar del Ya, arcade. vamos a ver ahorita un poquito de lo que Super es Nintendo. Donkey Kong, Super Nintendo, ¿no? Street Fighter Y Mega Man. y Mega Man, pues, unos ya, fragmentos, unos fragmentos, y sí. luego volvemos a hablar de qué? De los arcades. Los arcades. Vamos ahí. Listo, Xiomara, ponlo. Round one. Fight. Volvemos. Volvemos, ¿qué les pareció? Ya, estuvo alucinante recordar un poquito de, Street Fighter, de los puta, tres que- juegos. ¿Ah? Yo vuelvo a mi niñez cuando juego Street Fighter. No, es precioso, ¿verdad? Es como que, no sé, las imágenes es como que... No sé, puedo olerlo. Ya, pero esto me hace preguntar algo. En la actualidad, ¿tienen un Super Nintendo Mini o algo así? Yo no tengo nada. ¿Por qué? Porque bueno, ya me alejé hace buen tiempo de eso, pero creo que también ahora las consolas están más caras. O sea, un Super Nintendo no creo que ahora esté más caro que en esa época. Yo creo que ha subido un poco más porque es como que también ya es algo que no se ve tanto, Miguel. Pero ¿has averiguado cuánto cuesta? Yo intenté No, comprar en Paruro ¿Cuánto? 2.50 con dos mandos. ¿Ya ves? Bueno, Hoy, yo Hasta 250. 200 lo puedes encontrar. ¿Con cuántos juegos? Te dan 2 cartuchos o 3, máximo. Mira, 250. Yo también he averiguado por el Super Nintendo Mini. Ya. 300 juegos, todos los emblemáticos de Super Nintendo, Incluidos, todos. ¿no? 350 soles. El original. ¿Los 300 El juegos original. en original? Te lo traen, o sea, sí viene incorporado, ¿sí? Pero el Eh, mini, ¿no? escúchame. Ese es el moderno. escúchame, el Mini es el moderno, es una versión que han sacado por aniversario Claro. Nintendo, Chiquito. pero esa viene solamente con 25 juegos, Pero... que te cuesta más barato así, pero si tú lo quieres con todos los juegos Todos de los Super juegos, Nintendo y sí. si quieres te meten ahí PlayStation y hasta 64, Ah, la mía. es flasheado. Ah, lo flashea. Sí, y te cuesta 350 soles. Yo también estaba a punto de comprarlo. Oh, qué piola sería. ¿no? Pero Oye. no es original, porque también le metes flash en No, otras ya te cosas, lo están ¿no? flasheando. O sea, tú puedes jugar todos los juegos de Super Nintendo en computadora ahorita. claro. Porque con- ya, o Con sea, emulador. con tu Sí, mano. o sea, y no pesa nada los juegos ahorita. No, no pesan nada. O sea, la máquina sí es original.
pero la flashean, flashean, ¿me entiendes? Y la le meten los chipean, juegos. como dicen. Pero, o sea, en nuestro caso, Es igual que el arcade, pues. El arcade, si pues, como yo te estoy diciendo que me quiero comprar eso, vienen como 1000 juegos, creo, en ese arcade. Vienen de Play, de Super Te Nintendo. lo regalan de- eso, creo. Y tú compras, pues, creo. Yo pregunté, mira, está 2500 está. El que es parado, el que te juegas a parado. ¿No? El pinball, Claro. pues, el pinball. 2500 soles. ya bueno, entramos al arcade. Me quedas mirando, ¿sí? Bien. Pero yo pregunté por qué. Bueno, Entramos al arcade. Anécdotas de arcade, ¿cómo la pasaste ahí, ¿Tú ibas a arcade? Javier? ¿Oh? ya mira, yo creo que... Javier, digo, Juan, paraba en su consola, jugando solito. Eso es lo que yo alucino. Jugando Yo alucino a solito. Juan. No había... No. En su Super Nintendo. Y no vivía aventuras. Oye, yo sí he alquilado también. Oye, Yo he alquilado en mi casa. te falta calle, tío. Pero en Tú la pinball- alquilabas, pero le pagabas a tu vieja. No, escúchame. Yo en pinball sí, ustedes se me van a ganar, porque obviamente sí. No, o ¿has sea, ido o no has ido? en el baño digo. Juan era el que decía, mamá, ya terminé mi tarea, ¿puedo jugar? Ya Escucha, juega. mira, yo, lo único que me acuerdo que yo iba a ver cómo jugaban En el el pinball. pinball, ¿no? En el pinball. Y me acuerdo de que todavía en el barrio tenía yo un amigo y justamente, me acuerdo que su mamá le decía, ya, arréglate, cambia todo para que te vayas a ver al A ver, para que te vayas a ver al pinball, decía. Y ¿Cómo- íbamos cómo- con él, así, a como, ver. como, Para que se como, vayan a como quien va al cine. Claro, ajá, como era chiquito y era un poco más grande, entonces como que ya, para que vayan a ver el pinball, y luego ahí todo. Debe ver el pinball. Estoy triste, de verdad. Pinball no, para mí cero pinball. Ya. No, tú sí tú debes tener recuerdos. Claro, pero tú empieza tú, A ver, video. yo te cuento. Claro. Yo cuando iba jugaba Street Fighter. Ya. Yo Street Fighter lo jugaba más en pinball que en Super Claro, pero Nintendo. mira, un poquito antes de que empiece, la diferencia que me comentes entre el ambiente de jugar Super Nah, Nintendo es con los otra chivolos cosa, que jugar pues. ya en las Es otra arcades. cosa, te voy a contar, mira, cuando yo entro al pinball, de chivolo, en el pinball pues no encontraba chivolos así nomás de tu edad, ahí estaban viejonazos, weón, jugando su ficha ahí, y jugando, y Un eran cigarro. los vasos, fe. Y los vasos, no cigarro de cigarro, pero su basura, Cigarro, ¿se me entiende? y jugaban los más lobos ahí estaban los más lobos. 30, 40 años sin trabajo. Sin trabajo. Pero exacto, jugando. Jugando pinball, Jugando. weón, jugando pinball. Y Jugando ahí- con Chumli. O te sacaban el ancho con Chumli. Y te sacaban la mierda con Chun-Li. O si no, te le decían, oh chivo, ¿lo quieres jugar? Ya te voy a retar con ya con el weón de. Zangief. Con el que se estiraba su brazo. ¿cómo se Dalsing. llama? Con Dalsing, y te cagaban con Dalsing, weón. No, Dancing era un jugador, pero complicado, difícil. Pero ellos te jugaban así. Claro. Si no Con diga, Zangief, por ¿con quién- ejemplo. ¿Con quién quieres que te juegue? Y yo, pero eran tan viciosazos, weón. Y esa gente se compraba una ficha y se hacía toda la tarde. Toda la tarde, exacto. toda la Porque tarde. entre que jugaba solo venían a retar. Lo retaban. Seguía y jugando ahí. Mami, yo decía, weón, a qué hora almuerza, weón, porque estaba ahí todo el día, weón, todo el día ahí metidos. Con una ficha, como tú dices, una ficha les hacía todo, weón. Y más bien la tía que vendía la ficha decía, esto conche, su madre no lo quiero vender, pues se queda toda la tarde. Pero sí, yo me encontraba lobos y yo a veces yo buscaba la hora donde no había muchos de esos huevones, pues, la hora que se iban a comer, así, y me iba y me jugaba mi fichita. Para tratar de llegar a la final, pues. Porque mi juego, yo lo que quería era llegar a la final, O hacer sea, historia de Street Fighter. Tu vacilón no era porque le decían retar. Te reto, le decían. No, mi vacilón no era retar, mi vacilón era que yo quería hacer historia. La historia de quién quería sacar. Quieres acabar el juego, ¿no? Quería acabar el juego. Quieres ver la Y final. siempre venía un conchesumare, cuando ya estaba por terminar, metía su ficha y me cagaba. Ah. Porque venía un lobo, pues, metía su ficha y me cagaba. Siempre, siempre. Lo que yo me acuerdo era que había personas que te decían, oye, te juego, ¿no? Oye, te juego. Y metían. Había otros que venían y metían. Claro, O sea, ficha, o sin sea, asco, te la- esa era la gracia de Eso la era- máquina. ¿Qué te van a estar preguntando? ¿Te retaba, No, el más pues? cagón te retaba y listo, no te decía, oye, te juego, nada. Pero no estaba mala. El juego era ese. Oh, pero yo a veces les pedía, yo decía, oh, cholo, déjame terminar, pero quiero sacar historia, me faltan 3 nomás, le decía. Y no, huevón, no sacaban, no sacaban, no, huevón, te voy a retar, si me ganas, me ganas, pero... Ah, y pero como yo... que quedarse con la máquina, ¿no? Y querías Con la jugar. idea de quedarse con el juego y la máquina, pero ellos hacían historia. Y puta, que yo agarraba y ya, pero... A veces, mira, yo era también, llevaba a mi pata que era lobazo. Le decía, oh, cholo, voy a jugar una fichita, pero si viene alguien, me reta, juegas por mí, pero... Me decían. Y mi pata jugaba, pero... Y venía, y el que el lobo, le agarraba y, su madre, pam, compraba otra ficha, pum, me metía y seguía jugando, Claro. pe, entre lobos, pe.
Y ahí empiezan a juntarse ya. Oh. Oye, estamos jugando un lobo, se juntan toditos ahí a ver Toda la quién manada. gana, pe, quién gana. Puta, y cuando perdí el lobo, puta, se dio renegando, weón. Porque y lo loco era que te ganaban, ¿no? Metías tu ficha, retabas, te ganaban. Madre, tenías que ir donde la señora que vendía, que estaba con su canguro, Con su canguro ahí. una ficha más, señor. Y tenías Y que ir, regresar, volver y meter tu ficha. pues. Pero ese se armaba broncona, ¿sí o no? Que era como que ¿cómo le llaman ahora? Un torneo, porque hay torneos ahora, ¿no? Pero ese era el torneo, era ahí, en el Para mí, fútbol. esa era la gracia del arcade. Claro, Si ese no, era- irte a jugar solito ahí, la cosa era que podía llegar alguien a retarte. A retarte. Pero yo no era lobo, yo era así intermedio y siempre mi vacilón era querer hacer mi historia de Ken en el Street Fighter. Y después cuando ya dejé de jugar mucho porque me retaban a cada rato, jugaba el Tortu Ninjas. ¿Ya? Jugaba Tortu Ninjas ahí en el arcade. Puta, qué bacán. Ese Llegaba era lo hasta el máximo. último, ¿ah? Pero Ajá. sí me tiraba varias fichas. Mira, ahora yo te comento una anécdota. Juan no ha ido a los arcades, así que no es sapo nada más. Solo tiene sapo, Tiene ya. que mirar no nomás. sé, Por ejemplo, en los arcades a los que yo iba era full batalla. No habían juegos de aventura, era pelea. Pura pelea. Sí, y yo veía The King of Fighter, por ejemplo, Esa es buena, esa es buena. pero me parecía difícil, ¿ah? Había gente que jugaba y eran lobos. Las combinaciones. Sí, ¿no? nunca pude Combos, jugar bien ese bravo. juego. Combos. Sí, los En combos, los combos. en el que entré yo y sí me enganché, me volví lobo, era en creo que era, no sé si era Capcom versus Marvel o era como Marvel versus Street Fighter o algo así. Este lugar era un tipo, un terreno así, piso de tierra. Antes de abrir le echaban agüita. Para que no se levante polvo. Para que no se levante el polvo. polvo. Tenían alrededor así contra la pared de ladrillo sus máquinas alrededor. Abrían, llegaba una chica con su canguro y entraba a jugar. Y yo salía del colegio y tenía que pasar por ahí. Salía del colegio con mi pata, llegábamos y empezábamos a jugar. Y me iba a esa máquina que yo más o menos dominaba, pues, ¿no? Y sí ganaba, agarraba, empezaba a jugar y venían a retar, ¿no? Pum, pum, venían Ah, te y ves lobo, entonces. le ganaba. Claro. Y cuando empiezas a ganar, Ganar, como claro, tú dices, vienen la más, gente ven empieza más. a reunirse, Se arma, reúnen y y sin ven ahí. mentirte, se armaba una fila, así, hacían Una cola, fila de retadores. y yo me los tumbaba, ¿no? El que venía así me decía, oh, eso me ha ganado. Y el otro, A ver. huevón, yo le gano. Ajá. Ah, compraba su ficha y le metía. Y ponte, había una fila, me los tumbaba a todos, ganaba y lo dejaba jugando a mi pata. Ya juega, le decía. Eso era que mi pata claro, me hacía a mí también. pero es que ya en ese juego era lobo, pues, en ese juego. Ese era Street Fighter versus Marvel vs Capcom. era. Estaba, Marvel yo no. jugaba con Dalsy y con Spider-Man. Claro, Marvel vs Capcom. Se parece. Oye, pero alucinante, ¿ah? Y, Muy buena, y sí, antes, buen antes juego. de pasar a otra anécdota, quería contarles que una vez los chibolos del barrio se nos dio por estafar a la señora de las fichas. Ah, ¿Cómo? claro, ahora me has hecho acordar. La Ahora- clásica latita. Claro. Esa que la sacaban de las Sí, de las sí. cajones de luz. No sé ¿Qué de cosa? dónde salió. Sacabas la latita y esa latita la metías como ficha, pero huevón. O sea, donde está tu, digamos, tu timbre o tu interruptor de luz, Ya. Hay unas dentro cajitas de hay metal, una pues. latita de metal. Esa latita Antes eran de metal, ahora eh, son de plástico. creo. tiene unos circulitos de lata, o tenía, Ajá, que tú tenía, los sí. sacabas para meter por ahí los cables. Ajá. Ya. Entonces, alguien descubrió que en las casas en esa época todavía no tenían timbre. Claro. Tenían ahí la cajita abierta. Ujú. Le Y sacaba las sacábamos latitas, eso. salían 4. Ya, ahí. Y agarró, se fue y ¡clic! Y- metió y y, metía. ¡pum! Arrancaba. Arrancaba. Entonces ya la gente lo que hacía era... Oye, me has hecho recordar. Sacaba yo también sus me iba, latitas. me metía a la casa de mi vecina que estaba abandonada porque había construido nomás y no vivía. Y me sacaba toditas las latitas, weón. Y me iba. Hasta que el tío a la hora de abrir la máquina sacaba para abrir cuánta plata había hecho, mover de latas. Se encontraba lata, se encontraba rin, se encontraba moneda antigua Sí, eso también agarraba. Funcionaba. y algunas funcionaban. Algunas no funcionaban, se pasaban de largo y algunas sí Es funcionaban. que también habían fichas, estas arcades, donde la ficha era así, Ahí ya como le una pusieron- Curveadita. papita, claro, Ahí ya curvadita. le pusieron las fichas arcade más pendejas Sí. y a sus ranuras. Porque Claro. antes de eso, las fichas de arcade Raya. eran así, recta, un cuadradito y recta. Sí, Ahí entraba todo. Entraba, pum, entraba todo. No era con fuerza, ¿no? Sí. Oye, y con eso, Había un o sea, pendejo jugamos que bien, su ¿ah? latita le había puesto a la latita le había puesto un pedazo de hilo, de pabilo,
y metía la latita, pum, sacaba ficha y sacaba créditos como mierda, vamos jalando así. Lo hacía caer varias veces. Sí, varias veces. Anda, ¿sí? Huevón, firme, huevón. A eso son A eso me inteligentes. parece. Oye, y no te olvides de en los arcades el olor a ala que se respiraba. La pimienta. Igual. Gente que está parada encima Imagínate y toda esa jugando gente ahí. sudando ahí, pero chivolo, todo chivolo viejo, weón. Algunos fumones, como te digo, fumones viejos ya de más de 20, 30 años, weón, ahí jugando. Hasta que el olor era horrible, weón. Y tú salías de la calle, te sacabas Claro. tu polo y te... Sudando siempre, Sudando. sudando siempre. Era así, weón, que la calle era así. Experimente que no era gozacho, ¿no? Juan estaba en la seguridad de su hogar, con su Super Nintendo propio, con la limonada que su mamá le traía. Oye, weón, decía a su viejita weón, poniendo su comida, Claro. todavía, para que él ahí nomás. Falta calle, ¿ah? Mira, lo que tenemos que hacer en un próximo episodio, traer una consola Claro. Jugar. y ver en claro. qué nivel estamos. ¿En qué nivel ¿En estamos? qué nivel estamos? Y no? jugar los que han dicho. Mega Man, Street Fighter y Donkey Kong. Donkey Kong, claro. Ahorita yo voy a contar una anécdota ya que es un poco retrocediendo a... Bueno, sí, un poco retrocediendo a... Cuando da cuenta que se fue la luz en su casa y no puedo jugar. No, sino que cuando iba a alquilar, cuando iba a alquilar, en ese tiempo estaba de moda los supercampeones. Ya. Entonces jugamos y bueno, pues en las paredes. En ese tiempo habían unos muñecos recortables que eran Claro. eran gruesos, ¿no? Oye, Y que los pero cortaban. suave con el tema que ese es para el siguiente No, episodio escúchame, de los escúchame. juguetes, ¿ah? No te voy a Escúchame. estar tocando el Entonces, entonces, habían esos muñecos recortables que eran grandes, pero eran de cartulina y luego se pegaban con tema. el cuerpo Ah, todo y que se y eran movían. articulables. Ah, Articulables. ya, claro, sí, sí. Entonces, pues en el Super Nintendo, las personas buena onda habían decorado el Super Nintendo con personajes de los supercampeones. Claro, ¿Ya? Por un lado veías a Eddie, Johnny, A pero la Oliver, a todos. entre todos estaba Roberto Cediño. Claro, el Entonces yo me entrenador. acuerdo que estaba jugando y veía que había quedado una posición bien bacán, que así. Así había quedado. Como que iba a patear algo así, con el pie para arriba. Ajá. Con la boca abierta. Y yo, wow, bacán, ¿no? Entonces en eso pasan unos días, estoy jugando. Pues estaba acá, entonces lo veo así y de ahí, qué raro, volteo, veo su cabeza, lo veo, ¿no? Su todo. Y alguien le había la pelota que estaba en su pierna, así que iba a patear, lo había roto, la pelota todo y se lo había llevado. Y estaba así nada más con el pie en el aire. Me maté de la risa, su madre, pero ¿qué? O sea, por fregar le han quitado la pelota. De ahí pasaron más días y le quitaron sus zapatillas. Pero con finura, o sea, alguien que se ha tomado el tiempo No, de ese era un enfermo, weón. quitarle Le las zapatillas. le estaban robando a Claro, Cedillo. que lo robaban, que Acabó con un muñón nomás que va. sin piernas. Sí. Se llevó su pierna, después también a Oliver también creo que lo dejaron con la mitad del cuerpo. O sea, por fregar hicieron eso, ¿no? Por eso le quería contar, me estaba acordando Ya, pero creo que el arcade ha sido nuestro juego que Es más que el amigos arcade tenemos, ¿ah? era una etapa en la que tú ibas creciendo. Sí, yo No ya era, tenía no era lo mi- mismo estar jugando sí, Super como- Nintendo que era enfrentarte a una batalla con un desconocido, pues otra cosa. Yo me Claro. he llegado hasta a mechar ahí con el juego ¿Ah, arcade. sí? Sí, cuando me ganó una vez un pata y puta me dio cólera, de picón, pues, ¿no? Me meché. O sea, es que también nos agarró un par de golpes nomás y ya no fuimos. Pero, claro, Claro. es que te da pica, pues, te da pica. O sea, que te ganen cuando ya estás casi terminando el juego, te da pica. Yo me acuerdo haberme mechado. Y hay otros que también me pegaban así, me metían mi lapo porque quería que ya salga del juego. Pues, ¿no? Habla, ¿te gano o sales? Me Bien. vendes tu ficha. Ya, pero yo le vendía mi ficha. Pero sí, ya sabía que me iba a ganar, pues. Ya le vendía mi ficha. Por si acaso ustedes que ya estaba en vivo, no había por ahí que jalaba el pelo, ¿sí? Cuando estaban jugando, ¿no viste eso? Estaba el que te bajaba del pantalón. Ah, esa clásica, Estabas esa jugando, clásica. guach, mira. También. Claro, Qué fregado. tenías que ir con correo bien amarrado. Sí, sí, yo me acuerdo que había unos payasos de mierda que tú estabas concentrado ahí y ¡fum! Mierda. Claro, eso es Y tú, clásica, así que clásica. así, Tenías con el pantalón abajo. En el arcade que yo me iba, había dos flaquitas que eran las que tendían. Puta, que a cada rato hacían esa huevada de bajarle pantalón a los patas
Para que las flacas se ganen ahí con los huevones. Es el chiste de hacer eso, ¿no? Sí, Que bajan weón. cuando están con una chica, ¿no? Pero estaban las chicas Pasa, ahí, pasa. Y le levantan el polo todavía, hay algunos que le bajan y levantan el polo para que se vea más, ¿no? Claro. Habían unos más berracos, no sé cómo lo hacían para que no puedas levantarte el pantalón rápido, no sé qué hacían, weón. Banco, y te caías con trabajar en el pantalón, entonces ibas a bajar el banco y te caías así, y con el pantalón. Ay, sí, Así es, esa no la he Eso sí, visto. Con bravo. banco, con banco. Sí, con banco te venía y puta que te bajaba el pantalón y te bajaba. Una vez me hicieron esa hueá a mí, en colegio, bajarte el pantalón. Oye, a mí me hicieron una sola vez esa, pero ya estudiando en la escuela, creo, ya superior. Sí. Así en broma, que ya estamos en broma ya ¿Pero bravas. escuela superior? Sí, sí, bravas No, ya. cholo, ya ahí ya Es que no, ya estábamos en bromas bravas ya. Y felizmente, o sea, porque si el que sabe bajarte el pantalón te baja bien, Claro, te baja solo el buzo, pe. claro, No. o sea, el que sabe bajarte chapa truza, pues. Sí. No, Y ese baja se pasa truza. eso se pasa Ya, para ti. Claro, ¿no? ese, ¿Hicieron esa? no, No, felizmente. no. O sea, yo, agarró y ya truza normalazo, pues, sube. Claro, es del pero buzo ya te cuando, lo pero sube. si te dejan así al aire completamente, eso sí es bravo. No, weón, a mi Ya. pata de colegio le hicieron eso, un alto, ¿ah? Era alto. Le dicen, oh, la profesora le manda a cambiar el foco. Y... ¿Sabes cómo le decían a ese weón? Le decían, Shaggy. ¿Ya? Shaggy le decían a mi pata. Y va, agarra y se pone a sacar el foco, pega, para sacar el foco para poner otro. Y viene un coche. Y agarra con tu calzoncillo, cholo. ¡Fum! Encima de la mesa todavía estaba el weón. ¡Flan! Y la profesora, ¡Shaggy! ¡Puta madre! Se ganó con todo la profesora. Una vainaza, se le... ¡Plop! Se le cae la weón. Ah, Shaggy, pues, le decían por algo, pues, weón, era altazo, weón. De verdad, weón, puta, que era un chongo. En el colegio pasa eso, pero en secundaria, diré en instituto, ya muy difícil. Pe, Claro, chongo, pero bueno, todo. estamos cambiando, saliendo del tema. Sí, hace rato. Sí, Y para, ¿qué les parece si para ir cerrando un poco el tema, hacemos una mención de algunos juegos que son buenos y que nos dieron ratos de diversión? Ya hemos mencionado Ah, cada lo- uno a lo- uno, lo- pero lo por ahí que más seguro jugamos. tienen algún otro, ¿no? Yo empiezo. A ver tú, ¿qué juego? De Nintendo 64, aunque no hemos hablado, pero creo que sí vale la pena, es Super Smash Bros. Es un juego de batalla que te mezcla todos los personajes de Nintendo icónicos. Ya. Pelea Donkey Kong con Mario Bros, con Pokémon, con Zelda. Ah, ya es de pelea. Sí, se sacan la mugre Ah, eso todos. No lo he visto, no lo he visto. De Oye, espacio, eso sí. Yo lo he jugado ese juego Ya. de chico y hasta de grande y diversión asegurada 100%. Por ahí ustedes, ¿Tú, Juancito, alguno? Yo me acuerdo que jugaba un juego que se llamaba Batman, uno de Batman, de Animate Series también, para avanzar y ¿En también Super ver- Nintendo? En Super Nintendo. Y lo chévere era de que, o sea, los gráficos, todo, y bueno, a mí como me encantan los cómics y también los colores de esa serie estaban presentes. Y era, avanzabas y veías los colores y era, bueno, yo también disfrutaba mucho eso, ¿no? Un juego de ¿cómo se llama?, de poder avanzar. Yo mis juegos favoritos, ya te dije Street Fighter, jugaba Contra, que Claro. siempre me gustaba, siempre o sea, que nunca llegué a la final de Contra, por ejemplo, ¿no? Siempre me mataba. Y el otro juego también Tortue Ninja, que jugaba en arcade, ¿no? Bueno, Por ahí esos fueron los que más me recuerdo y los que me acuerdo haberme ido hasta, como dice, agarrando la plata de mi mamá, ¿viste? Ujú. A jugar en el arcade. Contra, ¿se acuerdan el primer villano, la tortuga que salía de un muro? Claro. Que estiraba el cuello. Se estiraba el cuello así. ese tipo de arte de los personajes que eran medio cochinos. Al último salía un alien, ¿no? demoníacos. Y también tenía que ver con tecnología, pues, ¿no? Sí. Contra. Sí, Claro. Y Tortugas Ninja, cuando te comías la pizza. Le comía la pizza y el otro cuando salía al último salía pues ese que tenía en el estómago Crán. tenía Sí, crán, sí, sí. crán se llama crán. A mí Sí. lo que me encantaba también era de que podías agarrar digamos, a los soldados de pie, y le podías dar vuelta y lanzarlos con Claro. Ah, sí, también, sí, A sí, la me pantalla, acuerdo, sí, me sí, acuerdo, a sí, la sí, pantalla fútbol. lo lanzaba. Y la música también era interesante de Sí, Tortugas bacán. Ninjas, ¿ah? Sí, Sonidos, era efectos Pero chévere. hemos dejado varios juegos, ¿no? Porque de ese de tortugas también estaba el Final Fighter, que también era de historia. Sí, historia, sí. que De avanzar, peleaban- aventura, Que ¿no? habían 4 personajes. Claro, Que podías eran- avanzar con un compañero. Que eran de dinosaurios, creo que salían Final- dinosaurios. ¿Cuál? No, en ese hay... Final Fight. Es que hay varios juegos parecidos. Parecidos, Hay sí. uno donde son solo delincuentes que aparecen, hay otros con Dinosaurios dinosaurios y también, todo. claro, Sí. sí, he visto. Se parecen los Se juegos. parecen, pero no me acuerdo el nombre, pero son parecidos. A lo que me refiero es Final Fight, que era para avanzar, un pata de bigote. Cuatro
Cuatro Después luchadores. Hay una chica. Una chica y con después había un pata de espada. y uno rubio. Y uno más. Este juego me encantaba Ese porque. era bacanazo. Este juego, ¿sabes cuál era? Cuando se subían al carro, ¿te acuerdas o no? Hay una No. parte donde suban a un carro. Sí. Oye, ese juego es de arcade también. Arcade hay otro también, juego de arcade. exactamente. Sí. Arcade, porque yo Ese me juego acuerdo por alucinante arcade. porque a mí me gustaba jugarlo porque te podías fregar con tu compañero. Porque había un Final Fight que podías pegarle a tu mismo compañero. ¿Sí? Entonces, claro, por ejemplo, tú avanzabas, ibas peleando y de repente un rato y Le te caías. ibas a buscar al otro. Te pegabas. Puc, y otro, ¡oh, sal! Sal, que me quita vida, weón. Sí, me acuerdo, sí me acuerdo. Sí, ya me Ya, sé echar la ahora, motorratones. No, ese sí ya no lo he visto. Yo sí jugaba motorratones. Al principio me era muy complicado. Oye, No pero entendíamos cómo. Motorratones fue un boom, ¿ah? Pero fue un boom. Aparte de los dibujos y los juguetes, todo. Y bueno. la música, su rock and roll, sí, ¿ah? Muy bien. No llegué a jugar. Pero harta acción porque, o sea, motorratones no era solamente una carrera. Tú en motorratones podías correr y destruir a tus Disparar. a los competidores. Exacto. Ah, sí, ya no llegué a ver eso. Y más aún si veías los dibujos animados, pucha, oh, acá está tal, decían, ¿no? Los dos. Después había otro juego que también se llamaba Rock and Roll, Ya. pero que era con carros especiales y entre ellos también se mataban y te ponían música de Deep Purple, de Black Sabbath, era monstruo. Hay un montón de juegos. Si nos quedamos ahorita conversando de todos los juegos que hemos, pucha, ¿hasta cuándo nos podemos? Son muchos juegos. Yo me acuerdo de un montón de juegos más. Bien, ¿no tienes otro más que recuerdes por ahí? Pero esos son los que más me gustaron y recuerdo. Pero sí yo me acuerdo de haber jugado otros juegos. Muy bien. Entonces, estamos cerrando así nuestro episodio de los juegos de video de la infancia. Que ha durado 3 horas, creo. 3 horas. ¿no? Larguito el episodio, larguito. Será doble el pago, pues, ¿no, Cholo? Creo que antes de irnos, ¿qué nos ha faltado ver? Los arcades. Obvio, Podemos poner por algo de ahí ver arcade. Un poco de arcade, después mencionamos el arcade y los juegos de arcade que hemos mencionado. Claro, algunos que aparezcan ahí, juegos de arcade, ¿no? Ujú. Bien, entonces así estamos cerrando nuestro episodio. Gracias, chicos, por su presencia. Espero que Juan Daniel no se pierda, que acá Ojalá. hay que amarrarlo, después se va. Hay que ver su agenda está bien. Está un poquito ajustada, recargada. sí, está recargada. Entonces nos despedimos. Chao, Y chicos. nos despedimos de su programa. Tócame el tema. Hoy no se hacen bromas de que No, tócame que- el tema, que me tocas La el gente- tema. la gente se ha se quejado, han quejado, han llegado pues, quejas cholo. diciendo que son bromas machistas Claro, que se están dando en este claro. programa. Así que, Juancito, hoy día tú no me tocaste el tema. No, hemos tocado el tema nada más. ¿no? Claro. Pero no hemos tocado otro tema. ¿O sí tocas el tema? No te voy a responder porque voy a caer y Ya, ahí no. va a ser presente la Ya, va broma, a pues. ser No, o sea, presente. no solamente voy a decir, no sé de qué estás hablando. Esa es la respuesta más Ahí está. Entonces, así nos despedimos. No le salió, no le salió. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos vemos. Chao, chicos. Chao, chicos. Cuando niños, una consola, un mando y una pantalla nos aseguraban horas infinitas de diversión. Batallas y aventuras que hasta hoy recordamos. La ventana está abierta, la concha, la lora.